Hola, en este video seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis o Revelación de San Juan el Teólogo. Nos quedamos entonces para estudiar el capítulo 5, parte número 3. En el video anterior vimos el versículo 9 que dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir, que este cántico estaba dirigido a Jesús el Mesías. En el versículo 10 nos dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, recordemos que en este versículo 9 se comienza a adorar ¿a quién? A el Mesías, es decir, a Jesús. Podemos entonces entender en este versículo que dice: nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es decir, que Jesús, con ese sacrificio que él hizo, fue tan importante su labor, su sacrificio, que no solo nos ha redimido delante del Padre, sino que con ese sacrificio que hizo Jesús, también nos ha hecho reyes y a otros los hará sacerdotes. Y esto es para poder reinar sobre la tierra al lado del Mesías cuando Jesús establezca su nuevo reino aquí en la tierra. Es decir, que no solo nos salvó, no solo nos hizo dignos para poder estar en la presencia de Dios, sino que también nos hará, algunos serán reyes, otros serán sacerdotes, para reinar con Él cuando sea establecido el reino aquí en la tierra, el nuevo reino. Entonces, podemos llegar a una conclusión de que si tú has aceptado a Jesús, al Hijo de Dios, como tu redentor, por lo que Él te ha convertido en ¿qué? Te ha convertido en una nueva creación, el cual tú serás digno, seremos dignos de estar en este nuevo reino. Así que tenemos que vivir conforme Jesús y Dios han establecido, lo establecieron para poder ser ¿qué? Esos reyes, para poder ser esos sacerdotes y estar gobernando al lado de Él. Y no hay que regresarse a vivir en tinieblas cuando ya se ha conocido a Dios y al Mesías. Es decir, hay que ser constantes con el hecho de vivir conforme Jesús y Dios han establecido. Pasemos al versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes, y los ancianos, y el número de ellos era millares de millares y millones de millones. Así es que Juan escucha esa voz, bueno, muchas voces de muchos ángeles, y también de los seres vivientes y de los ancianos. Entonces podemos leer y podemos entender que Juan observa que están que alabando a Dios el Padre, pero también están alabando muy específicamente a quién, al Hijo, que es el Mesías, que es Jesús, el cual se hizo digno, Jesús se ha hecho digno de recibir esta alabanza por este gran sacrificio que hizo cuando vino a la tierra como hijo de hombre y que como consecuencia o como hecho, Jesús se dejó sacrificar para salvarnos de nuestros pecados. Y también se puede leer que alrededor del trono se encontraban millones de millones, o sea, una gran cantidad de ángeles, así como también Juan observa que se encontraban estos cuatro seres vivientes
y también se encontraban alabando a Dios los 24 ancianos que se encontraban pues alabando al Padre, pero también al Hijo. Y aquí te lo dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y los ancianos, y el número de ellos, de estos ángeles, eran millones de millones. Entonces, tal vez Juan vio algo así, en donde aquí están todos estos ángeles alabando al Padre y al Hijo, y sobre todo le están dando la gloria al Hijo por ese gran sacrificio que hizo cuando vino a la tierra como hijo de hombre y fue sacrificado para salvarnos. Pasemos entonces al versículo 12 que dice que decían en alta voz. ¿Qué es lo que les decían estos ángeles? Estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Ellos decían, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, si te das cuenta, aquí están diciendo el por qué Jesús es digno de recibir esa alabanza. También en el libro de Filipenses, básicamente en el capítulo 2, ahí se menciona cómo es que Jesús, el Mesías, ha sido reconocido, donde Dios le ha dado al Mesías, Dios mismo le dio a Jesús un nombre sobre todo nombre, es decir, le dio un nombre poderoso sobre los demás. Y también te mencionan en Filipenses que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Por ese gran sacrificio que hizo, Jesús se hizo Señor, se hizo fuerte, poderoso, por ese gran sacrificio que él hizo, en donde Jesús mismo se dejó humillar hasta la muerte para obedecer ¿a quién? Al Altísimo, y así podernos salvar como humanidad. Veamos Filipenses capítulo 2, básicamente nos pasamos al versículo 7. Vamos a ver qué dice. Sin embargo, se despojó a sí mismo, haciendo referencia a Jesús, que él siendo poderoso, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejantes a los hombres. Es decir, que Jesús, siendo un ser supremo, se hizo como semejante a un hombre cuando vino aquí a la tierra, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si te das cuenta en el versículo 8, él se hizo hombre, él se humilló porque él es un ser supremo y aún así se humilló y se hizo muy obediente. Y en esta obediencia murió y tuvo una muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, es decir, le dio Dios un nombre muy poderoso a Jesús para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Si te das cuenta, el simple nombre de Jesús, Dios le dio esa fuerza a su nombre para que toda rodilla se doble, ya sea en el cielo, ya sea en la tierra y debajo de la tierra. Y aparte, aquí te dice en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así de grande fue ese sacrificio que hizo Jesús, de tal manera que Dios mismo lo reconoce. Entonces, esta adoración que está recibiendo Jesús, el Cordero, el Mesías, es debido a ese gran sacrificio que hizo para obedecer al Altísimo. Lo que está recibiendo esta adoración es de parte de millones y millones de ángeles
así como estas cuatro criaturas y los 24 ancianos que se encuentran cerca del trono de Dios. Pasemos al versículo 13. Y a todo ser viviente que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, ¿qué fue lo que escuchó Juan? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea que la alabanza y la honra y la gloria y el poder para siempre, jamás. Si te das cuenta, aquí tanto al Padre como al Hijo le están dando esta alabanza diciendo que ellos tienen todo ese honor para recibir la alabanza, toda la honra, toda esa gloria y todo el poder por siempre. ¿Por parte de quién? De todos, de los seres vivientes que se encuentran en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y pues en todas partes. Entonces, aquí también te muestran en este versículo, es importante mencionar sobre los movimientos que está haciendo Jesús. Al principio de este capítulo, Jesús se encontraba en una cierta posición, se encontraba en la presencia de Dios y después Jesús hace un movimiento y ahora se encuentra cerca del trono. Después hace otro movimiento y se dirige ¿hacia dónde? Hacia la derecha del Padre. Recordemos que Él es el único digno de abrir ese rollo, ese libro, por eso hace este movimiento y ahora se encuentra a la derecha del Padre, muy cerca del trono. Y ya en este versículo, Jesús nuevamente, implícitamente, se puede entender, hace otro movimiento dirigiéndose ya ¿hacia dónde? Hacia el trono, como para parecerse cada vez más al que está sentado en el trono y que viene siendo Dios el Altísimo. ¿Y dónde podemos encontrar esto? Aquí te lo dice, en donde dice, todo ser viviente que está tanto en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, así como en el mar, reconocen que tanto el Cordero como el Altísimo, el que está sentado en el trono, que es Dios, así como el Cordero, ellos reconocen que son dignos de recibir toda esa alabanza, honra, gloria y poder para siempre. Por eso aquí te hago mención que este último movimiento que hace Jesús es como para parecerse o parecerse por completo al que está sentado en el trono, y quien está sentado en el trono viene siendo Dios el Altísimo. Podemos entender que Jesús está teniendo durante esta lectura del Apocalipsis una transición de pasar de ser el Hijo del Hombre y estar ¿a dónde? A estar a la derecha, a ser semejante y parecerse a quien está sentado en el trono, que en este caso es Dios. Y tan es así esa transformación o ese reconocimiento que está recibiendo tanto Dios como el Cordero, que es Jesús, esta alabanza, y te dice que estas alabanzas y este reconocimiento será para siempre, jamás. Esta transición que se está dando de Jesús aparece, o al parecer, es para parecerse cada vez más como a quién, al Padre. Es porque Dios mismo le dará esa responsabilidad a Cristo Jesús, le dará Dios esa autoridad a Jesús para que el nuevo gobierno, el nuevo reino que se establezca sea dirigido ¿por quién? Por Jesús. Y ese reconocimiento se lo ganó Jesús cuando él obedeció totalmente
e inclusive dio su vida para salvarnos y nunca se hizo Jesús orgulloso, sino al contrario, Él se humilló, obedeció y ahora tiene su recompensa. Podemos ver que en la mitad del versículo se está dando a conocer que el Mesías se sentará en ese nuevo trono que se establecerá en el nuevo reino y que recibirá tanto esta alabanza, recibirá la honra, la gloria y el poder por siempre y para siempre jamás. Aquí te lo dice, para siempre jamás. Y vemos que Dios, el Padre, al hacer esto, al darle esto a Jesús, le está dando este reconocimiento de ese gran sacrificio que hizo Jesús cuando vino a la tierra como hijo de hombre. Pasemos al versículo 14. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Entonces, aquí estos 4 seres vivientes afirmaban con este gran amén que, ¿qué es lo que están afirmando? Que Jesús es el Mesías, que Él es digno de recibir esa gloria en donde lo mencionan en el versículo anterior, por su gran sacrificio que hizo al redimir al humano. ¿Ante quién? Ante el Padre. Pero también observamos que estos 24 ancianos que aquí te lo mencionan, se postraron en adoración para rendirle también esa gloria a Cristo Jesús y al Padre. Entonces, podemos entender que estos 4 seres que te mencionan aquí, estos seres vivientes, sabemos que son divinos, siendo lo que son, siendo poderosos, estos 4 seres, grandes y poderosos, ellos se postraron y adoraron al Dios Altísimo y al Mesías. Del mismo modo, estos 24 ancianos tenían estos que tienen un cierto cargo y sabemos que tienen un cargo importante. Lo sabemos porque se encuentran muy cerca del trono de Dios y ellos también están en pequeños tronos y ellos también se postraron, por lo cual podemos decir que no fueron orgullosos. Tal vez pudieron decir, no, yo no me voy a postrar porque yo soy un rey, pero no, ellos se postraron y no fueron orgullosos. No fueron orgullosos, simplemente adoraron al Altísimo y reconocen que Él es digno de alabanza. ¿Esto qué nos da a entender? ¿O qué mensaje nos da? Que nosotros, sin tener algún tipo de cargo, como estos 4 seres vivientes o como estos 24 ancianos, sin tener cargos y sin tener nosotros autoridad, con mayor razón debemos de ser ¿qué? Humildes y debemos de ser honestos, debemos ser sencillos para poder doblar nuestras rodillas, vencer ese orgullo y adorar al Altísimo, reconocer que Él es el Mesías y que Él se merece todo por este gran sacrificio que hizo para salvarnos. Es decir, si estos seres vivientes que son poderosos, así como los 24 ancianos, que también tienen un grado de importancia por el simple hecho de estar cerca de Dios, si ellos se están postrando y están adorando, nosotros con mayor razón que no tenemos nada, tenemos que adorarnos, tenemos que adorar al Padre y humillarnos y dejar el orgullo totalmente. Dicho de otra manera, tenemos que dejar nuestro orgullo a un lado y trabajar para ser lo más semejante a Jesús, para poder ser digno de esa gran redención que hizo Él para salvarnos. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Entonces, no dejen que entre el pecado a su vida. Comparte este video y si te sirvió, transmítelo
Nos vemos en la siguiente enseñanza y no olvides estar leyendo tu Biblia para que conozcas, te alimentes espiritualmente, y si hay algo que te haga ruido, no te dejes convencer fácilmente. Tú busca el significado bíblicamente y pide que Dios te revele lo que tú desees. Recuerda que no importa el mensajero, sino el mensaje. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.